ciencia, investigación, desarrollo, innovación, ideas, voces. Entrevistas que quedan grabadas y que hay que revisar. Cooperativa Ciencia, curiosos por naturaleza. Un estudio destaca el potencial que tienen los humedales para capturar y almacenar el CO2, el gas responsable del 76% del calentamiento global. Queremos conversar precisamente sobre esta investigación con Mercedes González, candidata a doctora de la Universidad de La Serena, investigadora del Centro Científico SEASA. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy bien, gracias. Gracias por el espacio que me brindan para mostrar sobre mi trabajo y de esta interesante investigación que se está desarrollando en la región de Coquimbo y que aporta a contrarrestar, ¿cierto?, los efectos del cambio climático bajo la entrega de información científica que es relevante para la toma de decisiones de quienes corresponden. No, Mercedes, muchas gracias a ti por venir acá y poder compartir, claro, parte de lo que estás llevando a cabo, de lo que estás estudiando. Y bueno, a ver, partamos quizás por la pregunta del origen, ¿no? Para abrir esta conversación. ¿Qué es, Mercedes, lo que a ti te llevó a estudiar estas temáticas? Bien, lo que me llevó a estudiar estas temáticas es la importancia que hay, la relación entre el agua y el cambio climático y que el agua del planeta, hay obviamente predicciones por el cambio climático de sequías meteorológicas, sequías hidrológicas y por lo tanto la relevancia que tienen los cuerpos de agua en el mundo, particularmente en nuestro país, también en la región, para preservar la seguridad hídrica, para los procesos productivos, como bebestible y obviamente para la agricultura y la sustentabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas también naturales. Bien, Mercedes, bueno, este estudio se enmarca dentro de un proyecto, ¿no? Que es el proyecto Caracterización Red de Humedales Costeros de la región de Coquimbo. ¿Nos puedes contar un poquito sobre qué consiste este proyecto? Bien, este proyecto, como bien lo lees, tal cual diagnosticar la situación actual de los humedales costeros de la región de Coquimbo, que como dato son 30 los catastrados hasta la fecha y de los cuales se están estudiando en su totalidad, por ejemplo, la calidad de las aguas, del agua de los humedales, la caracterización de la flora, también de la fauna, de las perturbaciones, tanto antropogénicas como naturales, en los cuales se observan estos humedales costeros y particularmente entre humedales de esta región se está haciendo un estudio muy acucioso y lo digo muy particularmente en cada provincia del norte, centro y sur de la región y en esto es lo que yo estoy colaborando. Básicamente, particularmente importante y relevante decir por qué en la provincia de Elqui, que es la del norte, dadas las condiciones meteorológicas locales muy particulares, obviamente con mayor sequía, con mayor también índice de adherización. La zona centro también tiene otras características relevantes en cuanto a las condiciones meteorológicas y la zona sur también. Y así van cambiando, modificándose la densidad de la vegetación, la característica del suelo, el estado de los humedales en cuanto a su condición hídrica, en cuanto a la reducción o no de los espejos de agua, y particularmente cómo estas condiciones bióticas, como la vegetación ya biótica, como las condiciones meteorológicas locales, modifican estos sistemas. Así es que es una investigación súper importante y con respecto a la dinámica de los flujos del dióxido de carbono en estos humedales y en estas provincias de la región de Coquimbo. ¿Cuáles son esos 3 humedales, Mercedes, que en particular focalizan, digamos, para desarrollar este estudio, que están ubicados también en la Bien, los región de humedales Coquimbo? que estamos estudiando, el más al norte es el humedal La Boca, el lago Choros, el humedal al centro, ¿cierto? En la comuna, digamos, de Ovalle es del río Limarí. En el sur, en la provincia de Choapa, en la comuna de Canela, se está estudiando el humedal Las Salinas de Huentelauquén. Adicionalmente a esto, los 3 humedales representan distintas figuras de protección, tanto de nivel nacional, como los 3 son santuarios de la naturaleza, declarados bajo también el amparo de la Ley de
urbanos, ¿cierto? Y también están declarados 2 de ellos como el humedal río Limarí de la provincia de Limarí, de la comuna de Ovalle, declarado como sitio Ramsar, así como el humedal Las Salinas de Huentelauquén de la provincia de Choapa, comuna de Canela, también como sitio Ramsar. Y esto quiere decir que son humedales de importancia internacional. Bien, así es que tienen bastante relevancia el estudio de estos humedales por las características naturales y además por sus medidas de protección. ¿Tienen alguna característica distintiva, Mercedes, estos humedales de la región de Coquimbo que quizás no compartan con humedales que estén presentes en otras partes del país? Bien, me he enfocado básicamente en el estudio de los humedales bajo ciertas condiciones, digamos, abióticas, que quiero decir, las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas que comentaba. Comparativamente ha sido fascinante recorrer estos humedales y ver su modificación y cómo cambian estacionalmente. Voy a decir algo muy general para los 3 humedales, que, bueno, estando en el norte, en una región semiárida, que los hace ser también estos humedales más frágiles a los cuerpos de agua en general, quiero decir que se dan 2 estaciones bien marcadas. Una estación, voy a decirlo, cálida, que nosotros la hemos definido desde diciembre a marzo, observando las condiciones meteorológicas. Te escucho, Javiera. Bien, estaba comentando que sí, que hace diferente el estudio, digamos, las diferencias entre provincias, son sus condiciones meteorológicas locales y por lo tanto sus pisos vegetacionales, dado que en el torno al espejo de agua uno va observando la vegetación que va predominando y, por ejemplo, hay una vegetación que hemos observado que lo hace común, ¿cierto?, a los 3 humedales, que es la hierba sósa o la Sarcocornia ney, pero además se van adicionando otros tipos de vegetación. Es un tema también, el tipo de humedal que hay, porque se caracterizan en relación a las condiciones hidrológicas y condiciones de suelo. Quiere decir que en el humedal, por ejemplo, del norte, las condiciones meteorológicas generan una mayor condición de evaporación, por lo tanto encontramos suelos más salinos y también mayor concentración de sal en el cuerpo de agua de este humedal del norte comparado con un humedal del centro y con un humedal del sur de la región de Coquimbo. Básicamente es eso, en el contexto de que todo humedal, y en particular el humedal costero, se caracteriza por la interacción entre la vegetación, que es muy particular de la zona, entre el suelo y la condición hidrológica, ¿ya? Eso es las particularidades de estos humedales y además entender y comprender cuáles son las fuentes de agua que alimentan a los humedales costeros, que son también muy distintas en estos 3 humedales. En algunos más puede predominar la intrusión de agua marina, el agua por escorrentía, el agua por aporte subterráneo, y eso lo define también si son humedales estuarinos intermareales o también lagunares. También si encontramos la barra de arena de acuerdo a la interacción con la intrusión marina, la barra de arena que a veces los divide, también puede variar. Y eso genera condiciones muy dinámicas de los humedales costeros en el tiempo. Corto plazo, mediano plazo. Mercedes, y si ya nos metemos directo al tema cambio climático y más directamente mitigación del CO2, que finalmente es uno de los hallazgos, digamos, que presenta este estudio que estás liderando. ¿Cómo ahí se correlaciona, digamos, la presencia? ¿Cuál es el papel, el rol que tienen estos humedales en la mitigación del CO2? Mira, es súper interesante el tema porque, bueno, a nivel mundial, a través de las Naciones Unidas, se hace un llamado, ¿cierto?, al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible del planeta, entre esto la acción climática, y por lo tanto, bueno, Chile es un país signatario a contrarrestar los efectos del cambio climático y tenemos ley de cambio climático, así que es súper relevante, ley reciente de cambio climático. Y por lo tanto también es de interés a través de los gobiernos regionales generar sus planes contra los efectos del cambio climático regional. Bien, como todos sabemos, es de interés a nivel mundial y también país contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono. Y de acuerdo a estudios, digamos, internacionales, los humedales son sumideros naturales de dióxido de carbono, quiere decir que atrapan
el dióxido de carbono se absorbe a través de las plantas de la vegetación, ¿sí? Y a través de procesos metabólicos naturales de la vegetación y de procesos biológicos, también químicos en el suelo, el carbono finalmente queda enterrado y es por cientos de años. Bien, por lo tanto, eso es súper importante, esta investigación donde nosotros queremos cuantificar la cantidad de carbono que queda almacenado en estos humedales costeros en una determinada área también, porque estos humedales costeros también han sido delimitados por esta investigación, información que es muy poco conocida o es escasa. Entonces, si nosotros queremos determinar cuánto, como reitero, cuánto carbono hay almacenado, cuál es la cantidad de carbono que asimilan las plantas y cuál es el carbono que se emite. Hay procesos naturales que emiten dióxido de carbono. Por lo tanto, es un estudio súper innovador. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que se generen planes de conservación, mantención, preservación de estos humedales costeros, que son sistemas frágiles, sobre todo en un sistema árido, y lamentablemente no hay conciencia del valor que tienen estos humedales costeros. Mercedes, Y la importancia de la regulación contra el cambio climático para contrarrestarlo, el efecto invernadero. Mercedes, me quiero tomar de ese último punto. Creo que estaba... Perdón. Estamos con un leve desfase, pero lo que te quería preguntar es si en materia de política pública, actualmente los humedales se cuentan o están protegidos por algún plan, alguna medida, alguna política pública para, digamos, conservar estos lugares. Bien, como política pública, sí, como comentaba, tenemos ley para cambio climático, contra el cambio climático, tenemos interés también de los gobiernos regionales para actuar contra el cambio climático y básicamente y principalmente tenemos ley para protección de los humedales urbanos. Así es que siento que y se observa que se ha tomado importancia, la relevancia a través de la investigación científica respecto de los tomadores de decisiones para proteger estos ecosistemas que tienen relación, como les comentaba, como sumideros de dióxido de carbono. Por lo tanto, importante esta legislación y reglamentación que nos invita, y más que nada es un deber protegerlos, es un deber contra perturbación de tipo antropogénica que genera el hombre, ¿cierto?, para poder preservarlos y que no disminuya su potencial como sumidero de carbono. Entonces, sin duda, la legislación que se ha ido generando y muchos estudios también que están en desarrollo nos van a llevar finalmente a maximizar estos cuidados de estos ecosistemas naturales que son importantes y relevantes. Mercedes, y respecto a la Sarcocornia nei, que es esta planta, la hierba sosa, ¿no? Que claro, que está presente ahí en estos humedales. ¿Cuál es el rol que tiene en estos lugares? Nosotros la estamos estudiando básicamente porque hemos observado en estos 3 humedales costeros que estamos haciendo un estudio acucioso sobre dióxido de carbono y otros temas relacionados a las fuentes de agua que lo alimentan, y la relación de estas fuentes de agua y la salinidad con el dióxido de carbono y con el carbono almacenado. Bien, la Sarcocornia nei es la planta que tiene mayor predominancia y es cercana al espejo de agua, y a medida que nos alejamos del espejo de agua se van viendo otros pisos vegetacionales, otros estratos. Por lo tanto, hemos estudiado la Sarcocornia nei, tiene bastante, por su característica, que se encuentra muy relacionada a los humedales costeros en una extensión bastante alta de la costa chilena, y muy particularmente hay estudios que relevan que la Sarcocornia nei, o hierba sosa como se conoce, o espárrago de mar, también se encuentra con bastante predominancia en la región de Coquimbo y en la región de Valparaíso. Y efectivamente nosotros hemos observado eso
y muy particularmente en nuestros humedales costeros, sí la Sarcocornia annei tiene predominancia y por tanto nosotros estamos estudiándola particularmente en lo que es la asimilación de dióxido de carbono atmosférico, en el carbono que queda almacenado en las hojas, tallos y raíces, y cómo también desde la estructura de la plantita y el metabolismo, y bueno, de acuerdo al desempeño que desarrolla, cómo este carbono de la planta va a través de exudados de las raíces y queda almacenado en el suelo. Y también en el suelo tenemos otras reservas de carbono que vienen de sistemas adicionales, sistemas anexos, que son transportados a través de sedimentos por otros aportes de fuentes adicionales, por ejemplo, al humedal. Y entonces es de relevancia estudiar la plantita porque principalmente es conocido de manera muy general que en humedales el CO2 atmosférico ingresa principalmente a través de las plantas. En este digamos, sentido, dado como, reitero, encontramos Sarcocornia annei, hierba sosa, muy cerquita y muy relacionada al espejo de agua de nuestro humedal en estudio, en la que estamos estudiando. Así que un tema muy interesante también de poder destacar cuál es la vegetación que predomina y de forma general siempre nos han enseñado el proceso de fotosíntesis, que se capta CO2 y efectivamente lo estamos nosotros observando, evaluando, y esto es un tema muy interesante también para la educación ambiental, desde preescolares hasta, bueno, todo tipo, digamos, de estudiantes, para sensibilizarnos en el cuidado y en la función de estos ecosistemas naturales. Un tema bien interesante el que nos comenta Mercedes Javiera. González, investigadora del Centro Científico SEASA, a quien por supuesto le agradecemos muchísimo por esta conversación y por entregarnos los detalles finalmente de este proyecto de caracterización Red de Humedales Costeros de la región de Coquimbo. Mercedes, que estés muy bien, chao. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias a ustedes por el espacio y más adelante cuando ya tengamos más resultados. Sin embargo, me encantaría poder estar también compartiendo ya en este espacio sobre lo que hayamos evaluado, cuál ha sido el aprendizaje, el conocimiento y qué esperamos también cómo aportar con esta investigación para nuevas líneas de investigación. Podemos decir que es investigación de base. Entonces nos va derivando a especificar y a generar otras líneas de investigación relacionadas a los humedales y sobre todo a profundizarlas. Totalmente. Bueno, para la próxima también nosotros nos encantaría saber más de esos resultados, Mercedes. Que tengas buena tarde. Muchas gracias. Se viene muy pronto, así que espero estar de nuevo compartiendo en este espacio con ustedes. Muchas muy gracias. Buena tarde también para ustedes. Chao. Chao.